personajes, y me voy a referir no a la parte cronológica en sí, que muchos ya conocemos, quién desembarcó, dónde fue, qué sé yo, en fin, no la parte cronológica, sino más vale la relación que tuvieron los ingleses, la participación que tuvieron los ingleses en esas invasiones, referido exclusivamente, básicamente en eso. Antes de comenzar con la exposición en la que voy a nombrar a varios personajes, quería hacer alguna introducción y algunas opiniones o definiciones que nos pueden servir para después llevar mejor el relato. En principio, yo creo que un caballero medieval no ayuda o defiende al débil por misericordia, por el sentido del honor. Lo defiende por el sentido del honor y la justicia. En cambio, el mercader actúa por intereses comerciales, que es completamente distinto. Entonces, los ingleses no son caballeros, nunca fueron, eran mercaderes. Los caballeros eran los caballeros medievales, los españoles, los franceses. Arthur Wellesley, que era ya conocido como el duque de Wellington, dijo, era general del ejército inglés, y él mismo dijo, los soldados ingleses no actúan por... los soldados ingleses son la escoria de la tierra, se alistan solo por el trago y el botín. Ahí hay una definición bastante clara, digamos, de lo que eran los ingleses. Y el inglés, yo creo que era un mercader y no un caballero, porque el inglés todo lo hace por principios. Guerrea por los principios patrióticos, esclaviza por principios imperiales, oprime por principios de fuerza, roba por principios comerciales, sostiene a su rey por principios de lealtad y lo decapita por principios democráticos. Entonces, yo creo que en las invasiones inglesas, tanto la de 1806 y 1807 y 1810 y las posteriores, pero sobre todo en estas tres, actuaron caballeros y mercaderes. Entre ellos, los principales actores fueron Liniers, Bereford, Wakelock, Lord Strangford, Saavedra, Moreno y otros, ¿no? Dentro de ellos, el único caballero realmente fue Liniers. Los demás eran o mercaderes o servidores de los mercaderes. Entonces, ¿quién fue Santiago de Liniers? Yo voy a leer la opinión de algunos historiadores de la época, como para hacer una semblanza de quién fue Liniers. Juan Manuel Beruti, por ejemplo, dice que Liniers era un hombre bien apersonado, natural de Francia, alto de cuerpo, grueso, muy airoso, muy blanco y rubio, ojos arcos, cara muy placentera, redonda y muy risueño, agregándose a esto muy afable y cariñoso. Sus prendas morales eran ejemplares, pues era buen cristiano, muy caritativo, desinteresado, porque cuanto tenía lo daba, en términos que cuando murió no dejó prenda alguna y apenas con sus rentas tenía cómo sostenerse. Nunca en su mando hizo mal a persona alguna, pues todo en él mismo lo tiraba en componer y cubrir a sus respetos y dinero, en términos que decía continuamente que era mucho lo que amaba a sus hijos de Buenos Aires. A cuantas pobres o ricos que le pedían empleo, se los dio haciendo los oficiales de cuerpos por la que se hizo criticar por la multitud que hizo de ellos. Finalmente tenía reservado para sí, pues todo, nada tenía reservado para sí, pues todo lo daba, haciendo su corazón tan benigno que no teniendo dinero que dar, daba aún sus mejores alhajas para remediar al que le pedía, como en el tiempo lo publicará la historia.
Muchas veces le robaron prendas y dinero de su gabinete y se supo quién fue el delincuente, pero él nunca quiso que se publicara quién era y lo tiraba todo a ocultar. Lo quiso uno matar al venir de noche de un solo con una ordenanza para su palacio. Erró el tiro el agresor y el ordenanza que llevaba lo quiso envasar a este. Y el mismo Liniers le suspende el brazo para que no lo ejecute. Quiso prenderle la ordenanza y él lo deja libre y manda que se vaya. Pero ni aún así quiso saber quién era. Estas y otras cosas hizo el insigne Liniers, que para describirlas se necesitan un volumen, pero el tiempo lo dará luz. Últimamente murió, pero no morirá su memoria en los corazones nobles y agradecidos de los buenos patricios, que sin saberlo ellos le quitaron la vida, que aunque no haya duda que haya últimos acontecimientos y hechos suyos lo han acarreado a la muerte y la justicia debía obrar para para escarmiento de otros en su persona, y que cuando cumplió bien se le premiaron sus servicios y estaba lleno de glorias y respetado como cumplió bien, se le premiaron sus servicios y estaba lleno de gloria y respetado como un verdadero padre de la patria. Así también, habiendo tirado contra ella, perdió todo lo adquirido y ella misma lo castigó como arreo, que lo quería arruinar. Sin embargo, su memoria será eterna en el Río de la Plata. Estoy leyendo un párrafo porque es tan concreto que aprenderlo de memoria sería desperdiciar parte del texto, ¿no? Por otro lado, Ángel Carranza criticó a Liniers, que era un crítico de Liniers, señala, sin embargo, que su pureza y decoro del hombre público, que más se había recomendado en estos países por la dulzura de su carácter y por la templanza de sus principios. Tuvo la honra de entrar en el virreinato por la puerta grande de la inmortalidad y había sido centinela tan fiel como vigilante defensor de los intereses de la monarquía. El mismo Liniers decía que él era nacido en Francia, pero de corazón español, porque se había enrolado en las fuerzas españolas. Otro retrato interesante de Liniers lo dan los hermanos Juan Parrish y William Parrish Robertson, que eran ingleses, que en su libro Guerras de Paraguay dice lo siguiente: todos lamentaron la prematura muerte de Liniers. Era un hombre que, lejos de haberse valido de su autoridad para fines de despotismo u opresión, parecía solamente estimarlo en cuanto él proporcionaba los medios para hacer el bien general. Había escasamente un solo habitante de Buenos Aires que de alguna manera no le debiese gratitud. Tenía la rara virtud, como hombre público, de admitir que la miseria en todas sus variadas formas era título bastante para obtener de él alivio, y el mérito era pasaporte para ascender mejor y más seguro. A veces fue criticado por hacerse demasiado accesible y muy a menudo por su demasiada facilidad en conceder favores. Su beneficencia no se limitaba a ninguna clase especial y su espíritu de filántropo era tan universalmente apreciado que sus mismos enemigos admitían que aún sus defectos se inclinaban del lado de la virtud. Yo nombré ahí, dijo en alguno de estos que opinaron, que favoreció a muchos, haciéndolos incluso entrar en el ejército. Uno de ellos fue Saavedra, que era un tendero de Buenos Aires, y él lo nombró jefe del regimiento de patricios, y después mal le agradeció Saavedra, haciéndolo fusilar con la firma de Saavedra y Moreno. Quiero aclarar que el regimiento de patricios no era la gente patricia de Buenos Aires, sino que era, le decían los patricios porque era la gente del lugar de Buenos Aires. Así como se llamaban los arribeños, eran los que habían arribado del interior, después estaban el tercio de gallego, en fin, todos de cada lugar de origen. Por eso se llamó el regimiento de patricios, que en realidad era de la gente de Buenos Aires.
Otro de los personajes, con respecto a Liniers, iba a decir también que Rosas que actuó en las invasiones inglesas con unos amigos y se puso al mando de Liniers. Lo recordó, Liniers se le agradeció con una nota a sus padres y Rosas siempre se lo agradeció, incluso en una carta que le mandaba a Josefa Gómez, le dice en uno de sus párrafos, le dice, escribiendo de Inglaterra, Liniers, ilustre, noble, virtuoso, a quien yo tanto he querido y que he de querer por toda la eternidad, sin olvidarlo jamás. Después hubo otros personajes notables también para mí en las invasiones inglesas y poco recordados o ignorados. Uno de ellos fue Pío Ramírez, que era un gallego que un cañonazo le rompió la pierna en la rodilla y él se la terminó de cortar con el cuchillo y siguió peleando, incitando a sus compañeros a continuar la pelea. Pocos días después, falleció a los 3 días por la infección que se agarró. Y también fue muy mal, no le agradecieron, incluso lo ignoraron. Por ejemplo, la actual avenida Santa Fe se llamaba Pío Rodríguez. Pero en el año 22, cuando cambiaron los nombres de muchas calles para no ofender a los ingleses, a la Plaza de la Victoria se le llamó Plaza de Mayo, a la avenida Pío Rodríguez se le llamó Santa Fe. Y entonces, digamos, quedó olvidado. Actualmente hay una plazoleta que queda en Paraguay, la calle Paraguay y Anchorene, Paraguay, que es una plazoleta muy chica que se llama Pío Rodríguez. Otro personaje curioso fue Martina Céspedes, que tenía una pulpería en Buenos Aires, tipo un bar, digamos, y los ingleses, fueron 10 ingleses a la casa de ella, empezaron a tomar copas, y cuando estuvieron bien borrachos, Martina Céspedes los encerró en una pieza y llamó a las tropas de Liniers para que los vengan a llevar prisioneros. Pero Martina Céspedes presentó 9 nomás, porque dijo que el 10º lo guardaba para la hija que era soltera. Y bueno, fue festejado por las tropas de Liniers y a raíz de eso incluso la nombraron, le dieron un cargo en el ejército, ¿no? Ahora, los ingleses, yo acá hablaba de las invasiones inglesas, pero los ingleses ya habían actuado en el mundo, digamos, durante mucho tiempo. Por ejemplo, Gibraltar lo habían tomado en 1704, El Cabo en 1795, Ceilán en 1796, Malta en 1800, Buenos Aires en 1806 y 1807, San Mauricio en 1810, Singapur en 1819, Malvinas en 1833, Adén en 1839, Hong Kong en 1842, Chipre en 1878. O sea que no tuvieron una actuación solamente acá, era mundial, digamos. Inclusive, en el Río de la Plata hubo varios planes para las invasiones inglesas. Uno era un proyecto para humillar a España que se le atribuye a una persona, es anónimo, se le atribuye a una persona distinguida, eso fue en 1711. En 1796, el plan Basitart. En 1780, Hippisley, Miranda en connivencia con los jesuitas, también programaron cómo invadir el Río de la Plata. En 1800, Maitland. En 1804, Popan y Miranda, que en entrevista con funcionarios ingleses le propone tomar el Río de la Plata. Y después, bueno, la primera invasión inglesa fue en 1806.
todos esos planes tenían cierta similitud. Algunos era tomar Venezuela, otros era ir por el sur y ir hasta Perú y tomar Lima. Pero en definitiva el que más el más conocido es el Plan Maitland, que es muy similar a la trayectoria que hizo San Martín en la independencia de Perú, porque era tomar el río de la Plata, hacerse fuerte en Mendoza, cruzar la cordillera de los Andes, hacer un trato con los indios de Chile para dejar sin alimentos a Lima, que en ese momento era el virreinato más importante de América, y después ir por mar, como fue en una flota inglesa de Cochrane, a Lima y tomar Lima. Lima, en realidad San Martín lo que le propuso al virrey de Lima, le propuso hacer unir los dos ejércitos e independizar América de España, pero hacer un trato comercial con España y dejarlo a los ingleses fuera del trato comercial. Incluso llegaron a hacer un brindis festejando este trato que habían arreglado con el virrey, y hicieron un brindis en Punchauca. Ahora, ¿qué pasó? La masonería no le convenía, y en el ejército español había un general que se llamaba Valdés, que era grado 33 de la masonería, y se opuso y le rebeló a la oficialidad en contra. Entonces no pudieron hacer ese trato. Finalmente San Martín le propone el mismo trato a Bolívar, y Bolívar desiste, tenía un grado también era de la masonería. Entonces San Martín se vuelve a Mendoza y lo empiezan a perseguir, digamos, Rivadavia y la gente de la masonería, y San Martín se exilia en Europa. Siguiendo con las invasiones inglesas, que llegué hasta la de 1806, en 1807 fue la segunda invasión. En 1808 hubo programada una tercera invasión, que no se hizo. En 1810 yo nombro la Revolución de Mayo. En 1817 la emancipación de América. En 1824 el empréstito Bari. En 1833 la toma de Malvinas. En 1845 la guerra de Paraná y vuelta obligado, que se festejó el Día de la Soberanía hace pocos días. En 1852 Caseros. Y en 1865 la Triple Alianza. Con respecto a la revancha que se tomaron con los nombres de las calles, ya que hablé de Caseros, puedo decir que San Benito de Palermo era el campo particular de Rosas, y cuando lo derrocaron a Rosas le pusieron 3 de febrero en conmemoración a la batalla que derrocó a Rosas. La avenida de entrada, que llamaba de las Palmeras, le pusieron Sarmiento. En una punta de la avenida pusieron el busto la estatua de Urquiza, y en la otra pusieron la de Garibaldi, que era un condottieri italiano. Y la casa de Rosas la demolieron en 1900, y donde estaba la casa de Rosas plantaron el busto de Sarmiento, que es donde está ahora la intersección de la avenida Sarmiento y Libertador. Ahora, digamos, en las invasiones inglesas de 1806, ¿cómo fue que empezó? A ver, un segundo. Bueno, las invasiones inglesas fueron más que nada, ya desde 1803 ya había un grupo separatista que querían independizarse de Argentina. Eran las provincias, eran provincias españolas, y querían separarse. Entre esos separatistas, algunos incluso habían venido en 1803, como Castelli, y entre los separatistas estaban Manuel Belgrano, Nicolás Rodríguez Peña, Vieites, Paso, Feliciano Chiclana, French, Antonio Luis Beruti, Viamonte, etc. Según Carlos Robert, que es un historiador inglés, dice
el Partido Independentista envió a Londres a Mariano Castilla y Ramos para solicitar ayuda inglesa. Por su parte, Castelli se puso al habla con Lord Grenville y el almirante Smith. O sea que hubo una connivencia entre el ataque, la toma de Buenos Aires y la propia gente de Buenos Aires. Incluso Castelli, por ejemplo, mantuvo varias reuniones previas con Beresford y le propuso que proclamara la independencia a cambio de ventajas comerciales, etc. Muchos dicen, incluso los ingleses, que fue una cosa de Beresford y de Popham, la toma, que ellos no lo habían autorizado. Sin embargo, hay notificaciones, informes que Beresford le informa y Popham le informan a los ingleses que van a salir del Cabo para tomar de Buenos Aires. Incluso cuando toman Buenos Aires, izan la bandera inglesa, a Beresford lo nombran caballero inglés. Beresford, fiel a su alma de mercader, digamos, incauta todo el oro español, el tesoro español, y lo manda a Londres. Y si bien los ingleses en principio quisieron decir que ellos no tenían nada que ver, sin embargo recibieron el tesoro con bombos y platillos en una manifestación con 5 carros llenos de monedas de plata, con una banda de música, con caballería, y lo depositaron en el Banco de Londres, que en definitiva nunca lo devolvieron. Después voy a ver si encuentro por ahí algunas manifestaciones del Times y de Londres, donde habla precisamente de esas cosas. Durante Beresford hizo la bandera inglesa, hizo jurar fidelidad primero a particulares y también a algunas autoridades o incluso agrupaciones. Y hubo algunas lamentables. Por ejemplo, el fray Gregorio Torres, que era prior de Santo Domingo, habló en un discurso que hizo, una nota, habló de la suavidad del gobierno inglés y las sublimes cualidades de vuestra excelencia, la fidelidad inviolable de su palabra, los ornamentos principales de la nación inglesa, incluso en contra de su propia religión, porque dice: la religión nos manda a respetar las potencias seculares y nos prohíbe maquinar contra ellas, sea cual sea su fe. Y algún fanático o ignorante atentare contra esas verdades tan provechosas merecería la pena de traidores a la patria y el evangelio. O sea que hasta estaba hablando en contra de la religión. Uno de los que se negó por ejemplo, a guardar fidelidad al rey fue un fray de San Nicolás, que era de los betlemitas. Entonces, yo creo que no es cierto que los ingleses no tuvieron nada que ver. Los de acá, incluso cuando es derrotado Beresford, siguieron conspirando para que haya una nueva invasión. Incluso la de 1808, que trataron de que se produzca, e inclusive la de 1810, que la flota inglesa estaba agarrada del puerto de Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué los ingleses primero quisieron decir que ellos no tenían nada que ver? Porque claro, los ingleses se adjudican los méritos, pero desconocen los fracasos. Entonces, en principio, se adjudicaron el mérito. Primero lo quisieron negar por las dudas, pero después
se adjudicaron el mérito de haber tomado Buenos Aires. Beresford izó la bandera inglesa en el Cabildo. A los 3 días se apoderó del tesoro, que lo remitió a Londres. Pide refuerzos Beresford. Incluso habla de que debía tomar posesión de otras partes de Sudamérica, que sería muy fácil extender la conquista. El 20, la Gaceta dio a conocer la proclama del rey declarando que la ciudad y fortaleza de Buenos Aires, con sus dependencias, eran parte del dominio de su majestad. El Times, por ejemplo, de Londres, dice en primera plana, dice: por un expreso que acabamos de recibir de Plymouth, tenemos que felicitar al pueblo por uno de los hechos más importantes de la actual guerra. Buenos Aires en este momento forma parte del Imperio Británico. La conquista es de alta importancia. Toda la Colonia del Plata tendrá la misma suerte que Buenos Aires. Tendríamos un mercado continuo para nuestros productos y manufacturas. Incluso habla de que un pequeño destacamento, se jacta de que un pequeño destacamento toma Buenos Aires. Buenos Aires en ese momento tenía 40.000 habitantes. Leonardo, disculpa perdón que lo interrumpa. Le hago una consulta. ¿Beresford tuvo algo que ver después con el tema de las carnes? ¿Del ganado? Repetime que no te entendí la pregunta. ¿Beresford tuvo algo que ver después con el tema del ganado? ¿Fue ganadero o algo así? ¿Con el tema de las carnes? Sí. No, Beresford, en principio, después relato cómo lo sacaron, ¿no? Pero Beresford se tuvo que rendir. Incluso toda la gente rodeó el fuerte y le decía a cuchillo, y que lo iban a matar, digamos. Y Liniers, como no puede contener a la gente, le dice a Beresford que hice en el pabellón español. Y como no tenían ninguno, uno del foso se lo alcanzó. Entonces ahí la gente se calmó. Después a Beresford lo ponen prisionero en Luján. Y como cuando se enteran que venía la segunda invasión inglesa, en 1807, lo mandan con un grupo de gente custodiado para internarlo en Catamarca, para que no se rebele. Y ahí se presenta Saturnino Rodríguez Peña y un tal Padilla, se presentan en el camino y dice que van con orden de Liniers y del Cabildo para que con orden oral, ¿no? Y que se lo entreguen a Beresford y a otro más. Y claro, le creyeron y lo entregaron. Para esto Beresford se había hecho el descompuesto, que no podía, pero bueno, en definitiva se lo llevan. ¿Pero la orden verbal era verdadera? No era verdadera. Para nada. Para nada. Entonces lo llevan a Buenos Aires, esa noche duerme en una casa de un amigo de Mariano Moreno, después lo embarcan en un buque inglés y se va a Montevideo, rompiendo incluso la palabra de honor de no tomar las armas otra vez contra la Argentina. Por eso yo digo que no era un caballero, era un mercader directamente. Inclusive algunos dicen que lo liberaron para que tome de nuevo la jefatura del ejército para la segunda invasión. Sin embargo, Liniers, Beresford, no tomó el mando se fue a Londres a litigar contra Popham, que le había mexicaneado la parte del tesoro que le correspondía, porque cuando incautaban un tesoro, parte le correspondía a las tropas, y entre ellas a Beresford y a Popham. Y Popham parece que se le quiso quedar con parte de la porción de Beresford y llegaron a un juicio. Por eso yo digo que no era una lucha de caballeros, era una lucha de mercaderes.
Y bueno, la verdad que me distraje de la ilación, no sé por dónde andaba. La cuestión que, bueno, de la Reconquista ya la, este, la nombré. Y hay otro hecho que es notable también, que los indios también se presentaron al cabildo para luchar contra los colorados, decían los indios. Primero se presentó un indio que se llamaba Felipe, y ofreció luchar por este ilustre cabildo, decía, y que echen manos de ellos para pelear contra los colorados, y que incluso le dice que facilitarían el envío de las tropas de los ingleses tierra adentro, para que no pudieran volver a pelear contra los ingleses. Después se presenta otro cacique que se llamaba Caletilla, también se presenta y hace un ofrecimiento parecido. Esto yo creo que un poco desmiente la leyenda negra de que los españoles eran tan pelotadores o genocidas con los indios, porque los propios indios se presentaban a defender a los españoles contra los ingleses, y yo no creo que ningún esclavo o explotado se ofrezca voluntariamente a defender al propio verdugo, ¿no? Así que bueno, ahí queda más o menos relatado, digamos, el tema de la invasión, de la injerencia. En la primera invasión, por supuesto, fue llevada a cabo por los ingleses, ¿no? Después se produce la invasión de 1807, que primero toman Montevideo. Ahí Cisneros y Ruiz y Dobro hicieron un triste papel, digamos, aunque las tropas de Montevideo se defendieron durante varios días heroicamente, pero les quebraron la resistencia porque, bueno, eran muy superiores a fuerzas inglesas. Después, bueno, en el interín, un poco antes de la invasión inglesa, viene la fuga de prisioneros de la Villa Luján, que yo nombré, con la orden esa que llevó Saturnino Rodríguez Peña y Aniceto Padilla, donde, digamos, lo liberan a Belfort. Rodríguez Peña y Padilla después fueron recompensados por el gobierno inglés con una pensión, donde queda totalmente demostrado que la traición que hicieron a las provincias, ¿no? A las Provincias Unidas. Y además, Rodríguez Peña y Padilla fueron los principales, pero no fueron los únicos autores que participaron en la fuga de Belfort. Porque también participó Castelli, Nicolás Rodríguez Peña, Vieites, Beruti y muchos colaboradores que eran colaboracionistas de los ingleses. Como dije, el propósito de la fuga, que se decía que era para que asumiera la jefatura del ejército, no fue cierto. En realidad, a Belfort lo que le movilizó fue repartir el botín que Popham le estaba escamoteando en Londres. Ahora, desembarcados los ingleses avanzan sobre Buenos Aires y ahí se hace una defensa. Los defensores de Buenos Aires fue más que nada el pueblo y algunas milicias que habían alcanzado a armar, que en general estaban integradas por pardos, indios, negros, libertos. Había incluso auxiliares menores de 14 y otro cuerpo de menores de 10 que cumplían funciones auxiliares.
y por el regimiento de patricios, que estaba, como dije, integrado por los naturales de la ciudad. Después había cazadores correntinos, el tercio de cántabros, montaneses, de andaluces, de gallegos, etc. Yo en algún momento dije que Liniers había ayudado mucho a entrar al ejército, uno de ellos fue Saavedra y veremos después cómo le pagan, ¿no? La cuestión que invaden Buenos Aires y cometen todo tipo de desmanes y tropelías, inclusive contra hasta contra familias, mujeres, niños, todo, cometen cualquier cantidad de actos vandálicos. Ahora, la defensa de Buenos Aires se le atribuye a Álzaga, pero en realidad el autor de la estrategia de defensa fue Gonzalo, un coronel de ingenieros, Gonzalo de Doblas. Por supuesto, todo esto con la jefatura de Liniers, que era lo que necesitaba, digamos, las milicias para derrotar a los ingleses. Entonces, la estrategia era poner en las bocacalles sacos de cuero con tierra, tercios de hierba, etcétera, y desde las casas, de las ventanas y azoteas, luchar contra los ingleses. Los ingleses en realidad sufrieron un desgaste terrible, digamos, desde la casa hubo una resistencia muy fuerte hacia los ingleses, que lo tuvieron que vencer, que rendirse, ¿no? En realidad, Whitelock se rindió el 6 de julio de 1807, pero firmó la capitulación el día siguiente, el día 7. Ahora, estas dos derrotas inglesas tuvieron una repercusión muy grande en la época. Y algunos dicen que fueron tan contundentes que avergonzaron el orgullo inglés. Por eso a Liniers le decían que era el vengador de Trafalgar. Incluso, por ejemplo, Federico Rivera Carnés dice que era tan grande el hecho de armas victorioso que hizo Liniers, que enorgullece la América española tanto como la defensa de Cartagena de Indias por Blas de Lezo. Después algunos tratan de denostar a Liniers, por ejemplo, Roberts lo acusa inclusive hasta de contrabandista y una serie de cosas. Robert, que era un historiador inglés, pero sin embargo no puede más que reconocerle su generosidad y su espíritu caballeresco, pone en su libro, pero lo trata de que había hecho una defensa mediocre, etcétera. Que yo digo, bueno, si siendo un jefe mediocre le dio semejante paliza a los ingleses, ¿cómo serían los ingleses? Entonces, el Time de Londres, que antes había ponderado tanto, que se había jactado de que habían tomado con un grupo de chicos, había tomado Buenos Aires, después se lamentaba en el editorial, decía, se lamentaba de semejante desastre, dice, quizás el más importante que ha sentido este país desde los comienzos de la guerra de la Revolución Francesa. Y incluso más adelante reconoce el mal accionar de los ingleses, dice, nada, el Time, ¿no? Dice, nada tenía de honroso, nada digno de los recursos o del carácter del país. Nuestra empresa fue una empresa sucia y sórdida, concebida, ejecutada con un espíritu de bucaneros. No lo digo yo, lo dice el Time de Londres. Y como dije, bueno, se cometieron muchas atrocidades, pero bueno, tuvieron que rendirse, ¿no? Los ingleses en realidad siempre actuaron como piratas, comerciantes o aventureros, ¿no?
Bueno, después de 1808 hubo una invasión que se frustró, que no se llevó a cabo, y después viene 1810, que para mí lo que no lograron con las armas lo lograron mediante no sé si diplomacia o el accionar inglés, a través de Lord Stranford. Lord Stranford era el representante inglés que estaba en Río de Janeiro y estaba en connivencia con un grupo separatista de Buenos Aires, que ya lo nombré hoy, que actuaba desde 1803. El mismo, por ejemplo, Fité, que era un historiador, dice: Stranford es un enemigo declarado de España y promotor infatigable de la revolución. Dice, Lord Stranford ha sido quien planificó el golpe de Estado anti-español de 1810. Lord Stranford, como dijimos, era ministro plenipotenciario de la flota inglesa y estaban comunicados a través de Saturnino Rodríguez Peña y Manuel de Zarratea. Incluso eso está reconocido por cartas de Stranford que le dirige a Wellesley, que era un secretario del Foreign Office. O sea que eso está totalmente documentado. El mismo Lord Stranford dice que la revolución en el Río de la Plata va a estallar, dice, estallará la chispa de una conmoción popular, ni bien se conozca los desastres de España, ¿no? De la derrota de los ejércitos españoles. Ahora, él mismo se encargó de mandarle la nota a Buenos Aires para que precisamente se produzca la revolución. Y además la revolución la hacen a nombre y en defensa de Fernando VII, que para mí lo que se conoce como la máscara de Fernando VII, que para mí el propósito que tenía era engañar a muchos, a la población en general, y que además sirvió para disimular la deslealtad de Inglaterra hacia España, porque en ese momento Inglaterra era aliado de España para pelear contra Napoleón, o sea, supuestamente eran aliados. Entonces, ¿cómo podía hacer una revolución? Bueno, a nombre de Fernando VII, precisamente. Ahora, los comerciantes ingleses tenían mucho que ver con los que vivían acá en Buenos Aires. Tuvieron mucho que ver con esto. Se juntaban en una fonda que era de un tal Baites, por eso se le conoce como la fonda del telar, que actuaba, además de ser un bar, actuaba como cámara de comercio inglés, y ahí se reunían todos los ingleses, incluso muchos miembros de la masonería, que queda ahí por lo que ahora es Antel. Ahora, ¿qué pasó con los ingleses? Hay algunas fechas que son muy significativas. El 24 de enero de 1808 se firma en Londres un tratado entre Canning y el representante español, que se llamaba Apodaca. Se firma un tratado en que los comerciantes, se autoriza a 2 comerciantes ingleses, que se llamaban John Dillon y John Twight, a poder vender mercaderías de su propiedad en Buenos Aires, porque claro, a cambio de eso, eso se aceptó porque España necesitaba fondos, entonces hicieron ese trato. Pero tenía un tiempo limitado, o sea, no era que le daban un permiso para siempre. Ahora, se le dio permiso a esos 2, pero después se extendió a los otros comerciantes de Buenos Aires. El 14 de enero de 1810, o sea, casi 2 años después, se firmó un protocolo adicional. Entonces,
el permiso otorgado por Cisneros en ese momento, que también era de tiempo limitado, vencía, expiraba, digamos, para que los ingleses dejen de comerciar y se retiren de Buenos Aires, expiraba el 18 de abril de 1810. Fíjese que estamos llegando a la Revolución de Mayo. Ahora, los mercaderes ingleses se sentían protegidos y respaldados por los buques de la Royal Navy, que estaba surto en el puerto de Buenos Aires. Entonces le piden al capitán de la flota que presione, digamos, a Cisneros para que le extiendan el permiso, que no los expulsen de Buenos Aires. Entonces lo logran y le extienden el permiso hasta el 18 de mayo de 1810. Entonces, ahí el virrey le da 8 días más para que se retiren definitivamente de Buenos Aires. Y vencía ese plazo, precisamente vencía el 26 de mayo de 1810. O sea, un día después de la Revolución de Mayo. Ahora, eso fue el 26 el 25 hacen la revolución y el 26 de mayo brindan en el Congreso. La Junta, incluido el presidente Saavedra, Moreno y toda la Junta, brindan con los oficiales de la flota inglesa. Después por ahí puedo ver alguna frase que hayan dicho, ¿no? Entonces yo creo que la Revolución de Mayo no fue una revolución popular, como normal, cuenta la historia oficial, que el pueblo de Buenos Aires, que fue con paraguas a Plaza de Mayo, que el pueblo quiere saber, etcétera. Por empezar, no era la Plaza de Mayo, sino que era la Plaza de la Victoria, ¿no? Pero además, no tuvo una gran participación el pueblo, que en ese momento eran algo de 50.000 habitantes, sino que fue hecho por un grupo de gentes principales, casi todos mercaderes, abogados al servicio de compañía inglesa. Entonces yo creo que la Revolución de Mayo, como decía, fue de un grupo de agentes principales y todos dirigidos por Lord Stranford, de Río de Janeiro. Era un grupo de complotados formado por Nicolás Avellaneda, Hipólito Vieites, Paso, Manuel Donado, incluso estaba Manuel Belgrano, Castelli, Peña, Vieites, y por su parte Saavedra, que había sido, ya dije, encombrado como en el regimiento de patricios, también estaba complotado. Estaba retirado en una finca acá fuera de Buenos Aires, pero fue convocado con urgencia porque se estaba por producir la revolución. Y Saavedra era un actor importante porque era precisamente el jefe del regimiento de patricios. Incluso cuando llegó manifestó: señores, ahora digo que no solo es tiempo, sino que no se puede perder ni una hora. Ahora, por eso digo que no fue el pueblo, sino fue obra de un grupo reducido de conjurados, con la flota, apoyado por la flota inglesa en el puerto de Buenos Aires. Incluso Cisneros, previendo que podía haber algún enfrentamiento, había decomisado todas las municiones de las milicias. ¿Y quién le proveyó municiones a los revolucionarios? La flota inglesa. Que no precisamente, no directamente de la flota, sino de barcos del comercio inglés, ¿no? Hay un testimonio anónimo que dice: bastante porción de encapotados con cintas blancas al sombrero y casacas en señal de unión entre americanos y europeos, y el retrato de nuestro amado monarca con el cintillo del sombrero
de que vestían a todo el que pasaba. Y le llamaban la Legión Infernal. Y en efecto dice que estaban todos bien armados y recorriendo las calles de Buenos Aires. Ahora, ¿cómo convocan al cabildo? No es que convocaron al pueblo del cabildo, era por invitación. Se imprimieron 600 esquelas de invitación, de las cuales repartieron 450. Incluso algunas estaban marcadas. ¿Por qué? Porque le habían pedido permiso a Cisneros para convocar al cabildo, y Cisneros le dio permiso. Incluso le dijo que hagan control en las bocacalles de entrada para que no haya disturbios, y precisamente le estaba dando zona liberada, porque ¿quiénes controlaron las calles? Y el regimiento de Patricios, que Saavedra era uno de los complotados. Entonces, como las esquelas algunas esquelas estaban señaladas, entonces los oficiales del ejército dejaban entrar o no según quien fuera el invitado. Entonces, bueno, se solicita la presencia de Saavedra, que hace el control de la plaza, con las esquelas que tenían señaladas, y se acudieron de las 600 esquelas, ya dije, distribuyeron 450 y solo acudieron 251 al cabildo. Incluso hubo, digamos, irregularidades en el acceso, y además hubo irregularidades donde en la propia en el propio cabildo, en la propia conferencia de cabildo, donde fueron los que hablaban en contra, eran escupidos, insultados o agredidos, incluso muchos se tuvieron que retirar. Por ejemplo, el obispo Monseñor Benito Lué, que fue que estaba a favor de conservar la jefatura de Cisneros, no solo lo insultan y bueno, votó en contra, pero lo insultan y le dicen de todo, sino que poco tiempo después le hacen un banquete de honor y muere envenenado el obispo, ¿no? Ahora, yo quería mostrar, porque todos hablan de la Revolución de Mayo, que los principales fueron Saavedra y Moreno. Incluso a veces como que hubo un enfrentamiento entre Moreno y Saavedra. Sin embargo, los dos, aunque con distinto aspecto, digamos, no sé cómo decirlo, en realidad los dos fueron golpistas. Saavedra, por ejemplo, que había dicho que iba a defender España con sangre, incluso poco tiempo antes de la Revolución de Mayo, se dirigió a Liniers y dijo: mi venerado señor, dice, estamos preocupados por la suerte del rey y de nuestro rey y España. Sin embargo, a los pocos días, o los pocos meses, hace la revolución, lo nombran presidente, y con la firma de él y de Moreno y muchos de la Junta le firman la sentencia de muerte y lo mandan a matar, que lo matan en Córdoba, en Cabeza de Tigre. Después, en todo caso, hago ese relato. Acá, por ejemplo, Francisco Orduña, que dice que cuando quiso emitir su voto, dice: me vi al momento insultado por unos abogados, tratándome públicamente de loco porque no fui con las ideas del gran partido. Otros jefes militares veteranos y algunos prelados que siguieron mi dictamen fueron también insultados o criticados.
me retiré del Congreso, así que no pude lograrlo. Y al que votaba a favor de Cisneros, se lo escupía, se lo mofaba, hasta el extremo de insultar al prefecto de los betlemitas. O sea, fue un Congreso fraudulento, al que nos han acostumbrado, la verdad. Bueno, como dije, se votaron, hubo una votación. Primero nombraron a Junta, después la nombraron a la mañana, empezaron el 22 de mayo, ¿no? Nombraron a la mañana, a la tarde la sacaban, a la noche ponían otra. Todo hasta que quedó en definitiva digamos, la junta definitiva, que fue la del 25 de mayo, ¿no? Que después al otro día brindaron con los de la flota. La munición inglesa, como dije, se la habían dado los propios ingleses, se le habían dado a los revolucionarios. Marfani, que es un historiador, dice que French y Beirut integrada por 600 individuos, en su mayoría jóvenes armados de puñales, sables y pistolas, que presionaron a las autoridades, etcétera, etcétera. La ciudad de Buenos Aires no dio apoyo alguno a los sediciosos, pues tanto los españoles peninsulares o criollos y los miembros de las castas eran fieles a la patria española. Los independentistas fueron una ínfima minoría, como lo recordó Juan Cruz Varela en el Centinela, que dice: repetimos, la revolución contra España fue obra de 4 hombres que, impulsados por el honor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí los ingleses, digamos, obtienen lo que no habían obtenido en 1806. Se hacen del poder del Estado, porque se nombra la Revolución de Mayo, se hace la Junta de Mayo, pero estaba totalmente sometido al influjo inglés. Por ejemplo, el comandante británico, la Junta, lo invitaron a la jura de la Junta a nombre de Fernando VII y todo, pondera a la Junta y se entrevista con Saavedra. Y Saavedra dice que entonces el presidente contestó: estaba extremadamente lisonjeado por la atención del oficial comandante británico y los oficiales que lo habían acompañado, y le rogaba a aquel que tuviese por seguro que las intenciones y deseos de esta junta eran las de construir la más firme alianza con el rey de Gran Bretaña para la defensa de nuestro rey Fernando VII. O sea, todo un cinismo que todo un doblez, una manera de actuar con un doblez increíble, ¿no? Después Saavedra le manifiesta a Fabián, que era el jefe de la flota inglesa, le dice: me aseguraba que individualmente sentía gran placer que la Junta tuviese esta oportunidad para hacer una franca declaración de sus sentimientos a los representantes de la nación británica. A su vez, Castelli dice que desean continuar con la más estrecha alianza con Gran Bretaña, y expresa sus sentimientos de adhesión a Inglaterra. Incluso el mismo comandante inglés dice que el presidente dijo: nos sentimos nosotros mismos muy agradecidos, y siendo nuestra intención enviar 2 personas a la corte británica. La REA les promete que los comerciantes ingleses no iban a ser expulsados, como estaba estipulado. Saavedra le dijo a Fabián que como la Junta esa tarde tomaría juramento en el Cabildo a los integrantes de la Real Audiencia, así como las tropas, nos daría gran satisfacción si fueran acompañados por oficiales. Incluso le pidieron a la flota que salude con una salva de cañonazos la nueva Junta. Y así lo hicieron los ingleses desde la Rada de Buenos Aires. O sea que
no sé, la Revolución de Mayo, qué tiene que ver con la independencia y el levantamiento del pueblo. En realidad fue una revolución hecha por un grupo de gente principal o comerciante o incluso abogado protector de los ingleses, dirigidos por Stratford y apoyados por la flota inglesa desde la Rada de Buenos Aires. Incluso Ricardo Levene, que es el historiador Ricardo Levene, en 1921 dice: existen documentos que permiten afirmar que los ingleses tuvieron intervención, y claro, no lo podían ocultar. También se instalaron logias, o se completaron las logias que ya se habían instalado, todo integrado por un grupo de comerciantes y respaldado por la presencia de la Marina Británica. En fin, yo creo que, como dije, no fue una revolución popular, ni hecha por el pueblo, no fue hecha por el pueblo. Los ingleses después se jactan de que el clavo está puesto, que si se saben manejar, América será de ellos, etc. A ver si encuentro porque ¿qué pasó? Después de la Revolución de Mayo, cuando se entera Liniers, se rebela en contra de la Junta. Ahí hubo varias cosas que valdría la pena nombrar. Por ejemplo, el Deán Funes, que acá se lo ve como un prócer, en realidad llevaría al fracaso de Liniers. El Deán Funes se mostró partidario de reconocer a la Junta, ¿no? Que en una reunión que tuvieron con Liniers y otro grupo de gente, Liniers se lo recriminó. Pero Funes no solamente era partidario de reconocer a la Junta, sino que incluso se lo informa a Saavedra y a la Junta lo que estaba pasando. Los que se opusieron fueron Liniers, que estaba retirado en Altagracia, y el gobernador de Córdoba, que era Gutiérrez de la Concha. Ahora ahí hubo no se alcanzaron a poner de acuerdo, porque Liniers decía que convenía marchar o trasladarse al norte a pedir apoyo a Perú. De hecho se lo pidió a Goyeneche, etcétera, se lo pidió Liniers, y después venir con un ejército auxiliar en contra de la Junta. En cambio, Gutiérrez de la Concha estaba en contra. Él decía que convenía formar milicias en Córdoba y ahí avanzar, en vez de ir a Perú, avanzar directamente sobre Buenos Aires. Bueno, no se pusieron de acuerdo. La Junta le hizo como un cerco de hierro, incluso poniendo partida en los cruces de camino para tomar prisioneros. Incluso a Liniers trataron de convencerlo de alguna forma que desista de su actitud en contra de la Junta. Incluso Cisneros le pide ayuda y Liniers le dice que le contesta, dice: estás rodeado de pícaros, varios de ellos, de los que más confías, te están engañando. Y le escribe el yerno de Zarratea, que era Zarratea, le escribe a Liniers pidiéndole que desista. Y Liniers no solamente le contesta una carta larguísima, por supuesto no la voy a leer, no solamente le contesta que no desiste, sino que le dice que
que comunique lo que él estaba diciendo o pensando, porque ni con un cuchillo a la garganta voy a desistir de defender al rey. Y con respecto a lo que dije del Deán Funes, acá tengo una frase que dijo, dice, oh, cuán digno de nuestro respeto y de toda la humanidad hubiese sido este general Bedford. O sea que veamos cómo estaban rodeados. La cuestión, entre las partidas esas que se hacían para ir encerrándolo a Liniers, porque incluso hubo dinero de por medio para que las tropas se fueran dispersando, desistieran, digamos, de continuar con Liniers. Iba un grupo de gente, entre ellos estaba Bernardino Rivadavia, siempre. Había partidas armadas que custodiaban los pasos de los ríos. Liniers manda a un sobrino de él con un mensaje al jefe de Montevideo, y también lo alcanzan lo detienen, hasta que al final lo rodean y prácticamente queda solo Liniers. Lo toman prisionero, incluso estaba la orden de que había que fusilarlo, inclusive sin previo juicio, porque claro, lo que tenían miedo, Liniers era tan querido, digamos, en Buenos Aires por lo que había pasado con la invasión inglesa, que la Junta no quería que lo lleven a Buenos Aires porque tenían miedo que el pueblo se levante a defender a Liniers. Entonces lo toman prisionero, incluso uno de los que lo toma prisionero es Urien, que estaba a cargo de que lo prenda, lo tome prisionero, y dice que lo ataron con las manos en la espalda tan fuerte que hasta se le reventaron la yema de los dedos. Incluso un contemporáneo dice, de este modo fue conducido en medio de soldados el reconquistador de Buenos Aires, el libertador de la América del Sur, un general, y llegó a aquel sitio con gritería y escarnio, pero nada de eso, ni la suma incomodidad de ir mal montado, ni cuantos actos de humillación le hicieron sufrir, fue bastante para abatir su heroico ánimo. Incluso después pidió confesarse, y rezó a la Virgen y todo. Cuando lo fusilaron le quisieron vendar la cara, los ojos, y él dijo, dice, quita la venda, dice que nunca tuve miedo a la muerte y menos la voy a tener ahora que muero defendiendo al rey y a España. Leonardo. Sí. Muy bueno todo lo que dijiste. Vamos a avanzar un poco. La influencia británica en los primeros gobiernos patrios. Directorio, por ejemplo, Alvear. ¿Qué nos puede decir de eso? Pero discúlpame, no te entendí bien la pregunta. Vamos un poco más adelante. Quería terminar como para... Claro, si me permitís. Sí, pero ya lo de Liniers, viste, a ver, ya para que los chicos ya están ubicados en Liniers, viste. Vamos un poquito más adelante. La influencia británica, ¿cómo se efectúa? A partir de los gobiernos patrios. Está el caso de Alvear, ¿te acordás que lo hablamos un día? ¿Cómo es eso? Sí, yo digamos que como para concluir con el tema anterior, disculpame, quería decir nada más que Saavedra y Moreno no solo lo fusilaron, sino que dijeron que era un justo castigo y lo denigraron públicamente. Dice, dice, un eterno oprobio, esto con la firma de Saavedra y Moreno, dice, un eterno oprobio
cubrirá las cenizas de don Santiago de Liniers y la posteridad más remota verterá execraciones contra ese hombre ingrato. Eso es lo que dice Moreno, sigue la carta, ¿no? Pero bueno, vos me preguntabas cómo fue lo de Alvear, no sé exactamente bien, sería muy largo de explicar, pero para mí lo que pasó fue que San Martín estando en España, no sé si a eso te referís, que San Martín estando en España se había... Claro, yo para avanzar un poquito, ¿viste? Ya dejamos la primera junta, dejamos a Saavedra y Moreno, ¿viste? Nos adentramos un poco más con el primer triunvirato, segundo triunvirato, ¿viste? San Martín, cómo viene acá, porque eso es muy interesante, que lo has hablado vos en muchas conferencias también, ¿no? El directorio, ¿qué es lo que pasó? ¿Tiene que ver la influencia británica con eso? Bueno, esa parte del directorio, la Junta, probablemente lo tengas más masticado vos, en todo caso te lo dejaría. Lo que te diría, en todo caso, lo que pasó con San Martín. San Martín fue de muy chico a España, a los 7 años, y era oficial del ejército español. Incluso había peleado muy codo a codo con soldados ingleses contra los franceses. Ahora, en un momento dado, San Martín renuncia al ejército. San Martín se había adherido a la logia de Cádiz, que la había fundado Alvear, que se llamaba Caballeros Racionales, la logia. Caballeros Racionales 2, porque Caballeros Racionales 1 estaba en Londres. Entonces San Martín pide que le den la baja, digamos, en el ejército español, porque dice que tenía que reunirse, viajar a Lima, dice, para reunirse a tratar unos asuntos personales. No sé qué asuntos, porque él en realidad no tenía nada, no tenía ningún pariente, nada. La cuestión que le dan la baja incluso con el uso de uniforme, y San Martín consigue un pasaporte inglés para ir a Londres. Y ahí en Londres se reúne con varias personalidades de Inglaterra, en una casa que era de Miranda, que Miranda la tenía donde se reunían todos los que complotaban, digamos, contra España en Sudamérica. En ese momento Miranda no estaba, pero San Martín se juntó con muchos de ellos. Estuvo un tiempo ahí y después se vino para Buenos Aires en un buque con casi todo gente de la masonería, Alvear, Condarco, Sapiola, un montón de gente. Entonces forman acá la logia Lautaro, que la logia Lautaro, lo que dicen siempre, es que no era masónica, era una liga patriótica. Yo no sé si era patriótica, no patriótica. Ahora, vos lees cómo se unían a la logia Lautaro y es una ceremonia masónica, con las espadas, los mandiles, todo, así que no sé bien. Ahora, ¿qué pasó después de eso? San Martín, en 1812, se opone a Rivadavia, que era secretario de la Junta, y le hace una revolución, se va con las tropas a Plaza de Mayo y lo hace renunciar. Entonces ahí se empieza a enfrentar con Rivadavia y con Alvear. Y lo mandan a San Martín, le dan el cargo de jefe del Ejército del Norte. Se lo sacan de encima, en realidad, porque incluso cuando lo van a despedir, lo acompaña Alvear y un grupo de gente, dice que cuando San Martín ya se alejó lo suficiente como que no podía escuchar, dice, bueno, el hombre está perdido. Porque se lo sacaron de encima. Ahora, ¿qué pasó? San Martín, ¿qué hizo? En el Ejército del Norte renunció, dijo que por problemas de salud se fue a Mendoza. Y en Mendoza lo nombraron gobernador, hizo el ejército, él mismo lo hizo, digamos, lo hizo hacer. Incluso Pueyrredón le pidió que vuelva a Buenos Aires porque tenían miedo de los caudillos, como Estanislao López. Y San Martín, para no venirse con el ejército de Mendoza a Buenos Aires, lo que hizo, renunció al ejército y le pidió a los oficiales que se reúnan y nombren un nuevo jefe. Entonces
se juntaron en Rancagua, hicieron un acta, y ¿a quién lo nombraron? A San Martín. Entonces San Martín, listo, cruzó la cordillera de los Andes y se fue a Chile, que sigue los pasos del Plan Maitland. Algunos dicen, no tiene nada que ver. Bueno, no sé si tiene mucha casualidad, porque fue a Mendoza, cruzó la cordillera de los Andes, hizo un trato con los indios, se fue en una flota a Lima, ¿viste? Le faltaba nada, hizo todo el Plan Maitland, digamos, cumplió. Como es, Mitre dice, solamente a San Martín se le puede haber ocurrido eso, ¿no? ¿Por qué? San Martín, por supuesto, no lo iba a decir, porque él no iba a decir que tenía un plan, sea de quien sea, no se lo iba a decir a los enemigos. Él para mí cumplió un plan. Ahora, cuando llega a Lima, hace un trato con el virrey La Serna, como dije hoy, que brindan ahí en Chauca, se junta con Bolívar y vuelve. Incluso lo persiguen tanto en Mendoza que decide irse. Incluso el propio Estanislao López, porque San Martín se llevaba bien con los caudillos del interior, con los federales. Entonces Estanislao López le dice, tenga cuidado, o estoy enterado que en el camino lo quieren prender como si fuera un fascineroso. Dice, a sus órdenes lo espero en el Desmochado y lo llevaré en triunfo hacia la plaza, hasta la Plaza de Mayo. ¿Y San Martín qué hizo? San Martín, vestido de paisano, con poncho, se va a Buenos Aires, la recoge a su hija y se va a Francia. Ahora, hay una discusión a muerte, digamos, carnizada, que si San Martín era masón, si no era masón, que a mí no me importa si era masón, no masón, que yo creo que una posibilidad sería que San Martín trató de usar a los ingleses para sacar a los españoles. Y los ingleses lo terminaron usando a él. O los ingleses lo usaron a San Martín. No sé bien. Yo me juzgo por los hechos. Siguió el Plan Maitland, dividió el virreinato en 3 o 4 pedazos, se enfrentó con la masonería y se fue a Francia. Después, cuando se fue, Tomás Guido, que era el más amigo de él y el lugarteniente de él, le reprocha en una carta por qué se fue de Perú. Y él dice, bueno, eso es un secreto que no lo puedo decir mientras viva. ¿Qué quiere decir un secreto que no puede decir mientras viva? Incluso se lo vuelve a reclamar. Y San Martín le contesta con evasiva o no le contesta. Por último le dice, mire, le dice, mira, te voy a dejar unos papeles para que se entreguen después de mi muerte, para que ahí te va a explicar por qué fue que me fui de Perú. Eso se lo dice con otras palabras, pero se lo dice en una carta y se lo deja al yerno. Y el yerno de San Martín, ¿qué hace? Con los papeles, en vez de dárselo a Guido, se lo manda a Mitre. Mitre, por supuesto, haber hecho desaparecer lo que no le convenía. Y, bueno, hizo la historia que conocemos. Pero para mí, no sé, ¿viste? No es que yo sea desconfiado, pero para mí fue así. Ahora, otros me han reprochado, y algunos que han leído el libro mío, me han querido matar, ¿viste? Pero bueno, yo como no tengo un compromiso con ninguno, para mí eso es lo que pienso que es verdad. Puede que esté equivocado, bueno, que cada uno diga lo que piensa o diga su verdad. Yo digo lo que yo creo que fue ahora. Cinco colores tiene la luna al agua, que digo la luna al agua. Azul, blanco, amarillo, rojo, escarlata, que digo la luna al agua.
visto un ciervo herido bañar su frente, que digo bañar su frente. Restregarse en su sangre, darse a la muerte, que digo bañar su frente. Y este es el triunfo, niña, de los varones que dicen sus intenciones. Yo no soy de estos pagos, soy de los lobos, que digo soy de los lobos. Yo no vivo con nadie, yo vivo solo, que digo soy de los lobos. Yo no soy de estos pagos, soy de matanza, que digo soy de matanza. Soy viejo colorado de vincha y lanza, que digo soy de matanza. Y este es el triunfo, niña, del tiempo y rosas, que vivan las buenas mozas.